que estas tienen, ¿no? Y que también son españolas. En el ejemplo que siguen tienen otros modelos relativos que son usados en contextos más formales, como cartas de recomendación, escritos oficiales, etcétera, y que se pueden sustituir fácilmente por el pronombre relativo que. Como son el cual, los cuales, la cual, los cuales. Los clientes, los cuales habían puesto una reclamación, decidieron valorar el servicio como excelente. En suma, lo que estamos observando acá es que la presencia del relativo lo que hace es reproducir un sustantivo que ya fue mencionado o un antecedente que ya fue mencionado para no caer en repeticiones y sobre todo para ampliar la información de ese antecedente. Les decía hace un rato que existen relativos también para referirse a lugares como es donde, que también puede sustituirse por en qué, en el cual, en la cual, en los cuales. El ejemplo que tenemos allí en la lámina, la ciudad donde nací tiene más de 10 monumentos romanos perfectamente conservados. Ese donde funciona como un pronombre relativo porque reproduce el sustantivo ciudad, reproduce el antecedente. Estoy dando una cualidad, una característica de esa ciudad. ¿Por qué hablamos de ambigüedad en el caso de los relativos? Porque pues, si no se usa correctamente, pues no va a quedar claro a qué elementos se están refiriendo. Por ejemplo, te envío con mi empleada que tiene las orejas cortadas un perro. La pregunta que se hace un lector acucioso es, ¿pero quién tiene las orejas cortadas? ¿La empleada o el perro? ¿O quién debería tenerlas cortadas? Porque tal cual como está escrito estoy diciendo que es la empleada, quien tiene las orejas cortadas. Y realmente esa información es una característica, un atributo que le pertenece al perro. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, tenemos que reformular la oración de manera de que ese pronombre relativo quede inmediatamente después del sustantivo perro para que entonces el enunciado sea más claro, menos confuso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos trabajar con la supresión de relativos. Esto es en ocasiones. Es posible suprimir los relativos sin afectar la claridad de la oración. Por ejemplo, el libro que leí ayer puede ser reescrito como el libro leído ayer. Una técnica que de pronto nos va a ayudar a simplificar la oración y mejorar la fluidez sin necesidad de hacer uso del pronombre relativo, sobre todo en casos en los que, repito, en un párrafo de alrededor unas 10 líneas, se está usando en 20 ocasiones el relativo que. Entonces es innecesaria esa repetición, entonces podemos hacer supresiones en los casos en los que se permita. Otra vía para arreglar este fenómeno tiene que ver ya con la corrección, no es suprimir, sino que bueno, tenemos que cambiar de ubicación los elementos que conforman esa oración. Entonces, cuando los relativos son necesarios, es importante utilizarlos correctamente para evitar la ambigüedad. Por ejemplo, el mercader se sentó a la mesa que había llegado temprano. Diego, ¿qué es lo que realmente estoy diciendo acá? ¿Cómo, profe? En la oración, el mercader se sentó a la mesa que había llegado temprano. ¿Qué es lo que realmente se está diciendo allí? ¿Tiene sentido? Yo creo que no. No, ya ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cuéntame. El mercader que había llegado temprano se sentó a la mesa. Profe, ¿eso está escrito ahí para poder leerlo y analizarlo? Sí, hijo, está en la diapositiva, ¿se ve? Sí. Ajá, listo. El mercader se sentó a la mesa que había llegado temprano. No tiene sentido porque se refiere a que la mesa es la que había llegado temprano. Ay, muy bien, Diego, gracias. Entonces, este es uno de los problemas de ambigüedad de los que ya llevo rato hablando. ¿Qué se debe hacer, Diego? Tenemos que corregir. ¿Cuál es la forma más adecuada? Cambiando de lugar ese relativo y poniéndolo inmediatamente después del verdadero antecedente que yo voy a reproducir y del que estoy hablando.
Entonces así va a quedar claro con esta corrección, el mercader que había llegado temprano se sentó a la mesa, queda claro que el mercader es el que es quien llega temprano y así se evita la ambigüedad. Ustedes se enfrentan a ejercicios en la evaluación de este tipo, como lo que ustedes ven allí en la diapositiva, en el que tienen ustedes que identificar el relativo. Bien sea porque lo subrayan, lo ponen en negrita, lo marcan entre paréntesis, que ustedes reconozcan allí donde hay un relativo. Este es un ejercicio modelo a la evaluación con la que ustedes se van a enfrentar en unos minutos. El ejercicio número 4, María, ¿tú puedes reconocer allí donde hay un relativo? Déjame analizar un momento. Cuyos. Muy bien, María, sí, cuyos. Cuyos viene a ser entonces ese pronombre relativo, porque está ampliando la información del sustantivo amigos, está agregando unas cualidades de esos amigos cuyos padres son religiosos. Muy bien. En el caso número 1, Jesús, ¿dónde hay un relativo allí? Excelente. Fíjense que tenemos entonces relativos que nos sirven para referirnos al lugar, que nos sirven para referirnos a personas, pero siempre está la presencia de hacer mención a ese antecedente que ya ha sido nombrado para ampliar su significado. Les voy a poner entonces un ejercicio para que ustedes entonces practiquen algo similar a lo que se van a enfrentar con la evaluación. Diego, el que funciona allí como pronombre relativo, porque está reproduciendo el sustantivo, el antecedente, ¿sí? Fíjate, la pregunta vamos a ver aquí, que se me salió. Ajá. La pregunta te dice, ¿cuál es el antecedente en esta oración subordinada adjetiva? Decía hace un rato que este tipo son suboraciones que dependen de un elemento principal, de una oración principal, porque por sí solas no tienen sentido, que visitó tu casa, ese enunciado, esa frase por sí sola no tiene sentido, por eso se dice subordinada, porque depende de un elemento que la acompañe, que la rige. Básicamente es saber allí cuál es el sustantivo que se está reproduciendo, porque el pronombre relativo tiene esa función de reproducir. Básicamente, el
pronombre relativo lo que tiene de función es reproducir un antecedente, reproducir un sustantivo. Entonces, ese que está al lado de viajante, lo que hace es reproducir viajante para no caer en repeticiones. Por tanto, entonces viajante viene a ser el antecedente. No se asusten por ese nombre tan técnico de subordinada adjetiva. Una oración subordinada es un tipo de oración que depende de una oración principal, de una oración simple, depende de un elemento que le rige, que le da, que complementa la información. Pero básicamente es esto que contesta María. Es el viajante, el antecedente. Fíjense los ejercicios que tienen allí. Ustedes me van a decir de esas 3 oraciones, en cuáles de esas oraciones está correctamente empleado los relativos. Tienes razón, Diego. María, estás en lo correcto. Aquí tienen 2 oraciones más para que ustedes entonces indiquen si se está empleando correctamente o no el relativo. Y las personas con quienes nos relacionamos cada día son muy importantes, Jesús. ¿Está correcto el relativo allí o no? Fíjense, están en lo correcto. Ambas alternativas se están empleando correctamente el relativo. Fíjense que en ese con quienes es una estructura que me permite hacer referencia ya a personas, una persona, un grupo de personas que ya ha sido mencionado, un antecedente que ya ha sido mencionado, un sustantivo que ya ha sido mencionado, y ese quienes lo que hace es reproducir, ampliar ese significado. Estos son entonces ejercicios con los que ustedes pueden enfrentarse al momento de la evaluación. ¿Qué otro tipo de ejercicios se pueden ustedes topar? Con la reestructuración de oraciones en la que el relativo está mal empleado y usted tiene que reubicarlo. O que además identifique el relativo donde esté presente dentro de ese enunciado.
que usted reescriba una oración en la que, repito, el relativo esté mal empleado. ¿Tienen alguna duda hasta el momento sobre este tema? No. ¿Alguien más? Este es un ejemplo, el del mercader. Se está empleando mal porque está generando ambigüedad. Y no sé, o sea, es absurdo pensar que es la mesa la que está llegando temprano. Estoy humanizando la mesa. Ese es un ejemplo del mal uso del relativo, en el que se genera ambigüedad y yo lo que tengo es que hacer un cambio en la oración, bien sea porque lo he leído o bien sea porque reestructuro la oración. Otro ejemplo es el que tienes, creo que al inicio de esta presentación, en una de estas plantillas, en el que se explica la ambigüedad del relativo, que no va a quedar la información clara y vuelvo a ubicar de forma incorrecta el relativo que, y genero ambigüedad porque no sé de quién me están hablando, si es de la empleada o del perro quien tiene las orejas cortadas. Ese es un ejemplo de ambigüedad de una oración en el que el relativo se está empleando mal. Entonces usted tiene que estar atento para entonces hacer la corrección respectiva y cambiar de lugar en el relativo. Esto es un modelo, no sé si te sirva. Exactamente, esa es la clave, Jesús. La ausencia de sentido, la incoherencia. Por eso tienen dejar de lado la obviedad, ay, no se entiende, y leerlo con detenimiento, porque allí es cuando vamos a darnos cuenta que pues hay algo que no está claro en el enunciado. ¿Alguien más? Las notas yo estimo poderlas entregar la próxima semana, porque todavía estoy en proceso de corrección, tengo varios cursos y bueno, voy un poco lento con eso, pero estimo que ya al menos la próxima semana ustedes puedan tener el corte de notas de lo que presentaron la semana pasada más lo que van a presentar hoy. La evaluación, la misma modalidad no te preocupes, Diego. La misma modalidad de la vez pasada, es un archivo Word que se va a dejar dentro de unos minutos en el Classroom para que ustedes los descarguen, lo revisen con detenimiento y vayan haciendo las correcciones que haga falta, los ejercicios que ya aparecen. Por favor, su nombre, su número de carnet, su sección bien legible, porque recuerden que tengo otros cursos. Ustedes, yo les decía, bueno, les voy a dar un conjunto de oraciones para que ustedes marquen el relativo que corresponda, ¿no? Según el enunciado que está allí. Ese es un modelo de ejercicio. Otro es en el que ustedes van a unir frases con unos tipos de relativos en específicos. Entonces ustedes van a escoger el que más convenga según el enunciado que está allí, que como lo decía Jesús hace un rato, bueno, aquello que tenga sentido
siempre que tenga sentido, pues ese es el relativo que yo voy a ubicar. Hay una parte de completación donde se van a utilizar otros tipos de relativos que hacen referencia a lugares, que hacen referencia a tiempo, y ustedes van a ubicar el que más convenga según la información que está dada allí en el enunciado. Otro tipo de ejercicio tiene que ver con la localización de subordinadas de relativo, que es el ejercicio que ustedes hicieron hace un rato. Que se asustaron con ese nombre, que es eso de oración subordinada. Bueno, es aquella oración que depende, esa suboración que depende de un elemento, que depende de un verbo, que depende de la oración principal, que depende de un sustantivo para que pueda coexistir. ¿Sí? Ese que te vi, que estudie mucho, que te extraño, que te quiero, eso es una proposición, eso es una suboración, eso es una oración subordinada que por sí sola no tiene sentido. Por tanto, necesita estar acompañada de otros elementos para que pueda coexistir, para que se pueda entender la información completa. Entonces, cuando ustedes vean en su evaluación que localicen las subordinadas, es que localicen esas suboraciones que están en relación de dependencia con el sustantivo, ¿sí? Eso tiene que ver mucho con el ejercicio que ustedes hicieron hace un rato acá. El viajante que visitó tu casa ha tenido un accidente. Bueno, ¿cuál sería la suboración o cuál sería la subordinada de relativo? Bueno, que visitó tu casa ha tenido un accidente, porque es una suboración que depende en todo caso de un elemento que ya ha sido mencionado, que depende del sustantivo, porque por sí solo no tiene una coherencia. No se entiende por completo el enunciado. Entonces, cuando ustedes estén en presencia de ese ejercicio, es solamente localizar, bien sea porque lo subrayen, bien sea porque lo encierren entre paréntesis, que ustedes demarquen, bueno, desde el inicio de qué hasta este punto hay una oración de relativo, profesora. Eso es todo lo que ustedes van a hacer, así que no se preocupen. Le sigue, bueno, leer con atención el enunciado y reescribir el mismo haciendo uso del pronombre relativo. Esto tiene que ver entonces con las correcciones que hacíamos hace un rato, oraciones que están ambiguas, y ustedes la van a reescribir ubicando el relativo donde deba ir. Nuevamente hay oraciones de localización de relativo, de oraciones subordinadas de relativo, y ustedes van a señalar dónde está el antecedente al que están modificando, que es muy similar al ejercicio que hicimos al inicio. El visitante que llegó de Madrid, no sé qué cosa, es que usted localice dónde está el antecedente, a quién se está modificando. Bueno, visitante es el antecedente, visitante es el sustantivo que se está reproduciendo. Y le sigue, para cerrar, oraciones en las que ustedes van a subrayar las frases de relativo y las sustituyen por una preposición sola o seguida de un sustantivo, que es muy el ejercicio que estaba aquí al final. Las personas con quienes nos relacionamos cada día son muy importantes. Ese es un modelo de ejercicio que se parece mucho a lo que se les va a solicitar en la evaluación. Tienen el sustantivo, luego le viene la preposición y un relativo. Usted ve si lo usa esa fórmula o usa otra que le permita simplificar el enunciado. Allí hay ejemplos de cómo debe usted solucionarlo. No se preocupen, yo les doy ejemplos de cómo debería ser la solución. Les leí entonces la estructura de la prueba. Si no tienen ninguna duda, entonces voy a liberarla en unos minutos para que ustedes puedan resolverla en lo que resta de tarde. ¿Tienen alguna duda? Ok.
Perfecto. Entonces, para la próxima semana, nosotros trabajaríamos lo que son los rodeos verbales y las palabras comodines. Yo les dejé a ustedes unos audios que nos sirve de preámbulo para esa clase que vamos a ver sobre ese tema, que es preparatoria para esa tercera hoja de ejercicios que la vamos a dejar para más adelante, ¿sí? Bueno, sin más preámbulo, los dejo, que tengan una feliz tarde y ya procedo a liberar la evaluación.